Actualmente soy el preparador físico de la agremiación de médicos de fútbol del departamento de Antioquia. Primero quiero agradecer a la Junta por invitarme a este gran evento académico, eh, por tenerme en cuenta, y quiero también felicitarlos por este gran evento deportivo que están presentando y que estamos realizando en estos momentos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención de lesiones osteoarticulares y musculares en el deportista recreativo. Esto es un tema bien interesante para todos nosotros y para todos los deportistas que van a estar en estos juegos, ya que muchos no cuentan con entrenadores, muchos entrenan por su cuenta, entonces vamos a hacerlo lo más práctico posible. Este es el contenido que vamos a tratar. Vamos a tener cuatro tópicos, viendo qué es una lesión deportiva, pasando después por prevención, por los pilares y por los principios que tiene que tener un programa de prevención. Vamos a entrar un poco más en profundidad en lo que es la carga de entrenamiento, porque personalmente pienso que es de los factores que más influyen en la aparición de lesiones en esta población. Y por último, de una manera muy rápida, vamos a ver los planes de evaluación, control e intervención. Eh, entonces, pasando a lo que es la lesión deportiva, según Lalín, que es el preparador físico de José Mourinho, entrenador de fútbol, actual entrenador de la Roma, nos dice que es una presencia de un daño funcional o estructural del tejido que impide al deportista rendir al máximo y que en ocasiones le obliga a guardar reposo y a someterse a diferentes tipos de tratamientos, con las consabidas consecuencias sobre su estado físico deportivo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces una lesión te saca parcial o totalmente del entrenamiento. Cuando te saca parcialmente, te obliga a disminuir la carga de entrenamiento, y ya esto tiene unas consecuencias en el proceso de entrenamiento como tal. Y de ahí en adelante pues tendremos que tomar muchas precauciones con ello. Hay diferentes niveles que nos dice la literatura de lesiones, en la cual la divide en tres etapas: en una etapa leve, moderada y grave. La leve sería una lesión que te aparta 7 días, una moderada entre 7 a 28 días y una grave de 28 días en adelante. Entonces, ¿qué tipos de lesiones o las lesiones más comunes que se pueden presentar en el deporte? Son las lesiones musculares, las lesiones óseas, las dentales, las oftalmológicas, las cerebrales, ligamentosas, cardíacas y pulmonares. En esta pequeña charla pues vamos a hablar sobre las musculares, óseas y ligamentos. Tenemos que tener en cuenta que las lesiones dependen también de unos factores de riesgo, y estos factores de riesgo intrínseco, como nos dice acá la diapositiva, son los que tiene cada persona. La individualidad es muy importante en ella. Entonces, el déficit de fuerza o desbalance muscular es un elemento clave en la aparición de lesiones. Las alteraciones posturales y morfológicas, el déficit de movilidad, estabilidad, control motor y flexibilidad, que eso lo vamos a tratar un poco más adelante. Las patologías previas, ¿sí? Las lesiones previas también influyen muchísimo en si hay recidivas o si volvemos a recaer en la misma lesión o generamos compensaciones y generamos otro tipo de lesiones. Las alteraciones metabólicas, la fatiga o déficit de recuperación, en esta incluiría la calidad del sueño, la deficiencia técnica, las alteraciones emocionales y las alteraciones nutricionales. Eh, Todo esto se interrelaciona, obviamente, esto no es monocausal, sino que esto es multifactorial para que puedan aparecer diferentes lesiones. Y otro elemento muy importante, quizá que nosotros no le prestamos mucha atención en el deporte recreativo o aficionado, es el nivel deportivo de la persona, ¿sí? A partir del nivel deportivo podemos prescribir el entrenamiento de una forma u otra, irnos por un camino o el otro en cuanto a aumento de cargas o regresiones de ejercicios, progresiones de ejercicios,
o lo mantenemos estable, en fin. ¿Por qué? Porque pueden haber personas de la misma edad en donde uno tenga 10 años de vida deportiva y el otro tenga un año de vida deportiva. Entonces esto es muy importante saberlo, saber interpretarlo para poder prescribir el entrenamiento de una manera muy objetiva y muy coherente. También hay unos factores extrínsecos que nos presenta el entorno, ¿sí? El medio ambiente, que son la superficie, los implementos que se utilizan sea en el entrenamiento o en la competencia, la mala periodización o programación, cómo estoy distribuyendo las cargas a lo largo del tiempo, qué métodos o qué sistemas de entrenamiento estoy utilizando para dicho deportista, las condiciones ambientales adversas y el calzado. Pueden haber muchas más, pero estas pueden ser las más relevantes. Dentro del programa de prevención hay unos principios y hay unos pilares. Dentro de los principios, de estos programas se pueden ver la multilateralidad y polivalencia de la carga. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que debemos identificar el conjunto de capacidades físicas más relevantes del deporte. Tenemos que conocer cuáles son las demandas de este deporte para así poder trabajar o enfatizar el trabajo en ellas con el objetivo de minimizar el riesgo de lesión. Algo muy importante también en este principio es que no solamente podemos enfocarnos en lo que es el aspecto condicional, sino que cada deporte tiene su requerimiento y por ende tiene unas habilidades técnico-tácticas que deberían trabajarse dentro de él. La especialización, obviamente cada deporte es específico, cada deporte tiene sus demandas y por ende este tipo de programas debe proponer tareas de entrenamiento en donde podamos eh, llevar o propender a las condiciones del deporte, ¿sí? De la competencia misma. La individualización, pues este es un principio del entrenamiento deportivo en donde consideramos que la prevención hay adaptarse al individuo, ¿sí? En donde se tiene que tener en cuenta las capacidades de la persona, sus puntos más fuertes, sus puntos más débiles y por ende tener o poder trabajar sus gestos deportivos más débiles, sus tecnopatías más frecuentes, qué cualidades físicas tiene que mejorar o están menos desarrolladas, qué requerimientos metabólicos está fallando para poder avanzar en el objetivo de aumentar el rendimiento, en fin. Y la periodización, pues, en donde se debe distribuir la multilateralidad en un periodo de tiempo. También tener en cuenta que tiene que haber una repetición sistemática de algunas cargas de entrenamiento a lo largo del tiempo y en cuáles nos vamos a enfocar en un periodo y en cuáles nos vamos a enfocar otra en otro periodo. Por otro lado, los pilares de este programa pues sería la conocida pirámide del rendimiento, eh, en donde nos hablan de donde hay una base, donde hay una mitad de la pirámide, donde hay una punta de la pirámide. Generalmente siempre se empieza trabajando por la punta de la pirámide y eso es un error muy grande y más en deportistas aficionados en donde han tenido una vida deportiva intermitente o donde tienen una vida deportiva muy corta y no se tiene este bagaje pues en las condiciones que se necesita. Entonces, los fundamentos del movimiento, pues a partir de ahí es que va a crecer o va a generar todo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una buena movilidad, una buena estabilidad, una buena simetría, un buen control motor y una buena riqueza motriz. Y a partir de ahí, si nosotros tenemos buenas capacidades en esto, vamos a poder progresar y vamos a poder trabajar la capacidad del movimiento, que serían las capacidades físicas como la fuerza, la potencia, la velocidad, la resistencia.
Les voy a poner un ejemplo. Nosotros pretendemos trabajar sentadillas con un peso alto en cualquier persona, pero resulta que esta persona tiene un déficit en la movilidad del tobillo. A partir de ahí se van a empezar a generar compensaciones en las articulaciones que van hacia arriba, rodilla, cadera y espalda, y se pueden presentar diferentes lesiones. Y por esto vamos a perder tiempo y dinero. Entonces es muy importante tener en cuenta que los fundamentos del movimiento son importantísimos, son determinantes a la hora del entrenamiento y poder progresar en las cargas de él. Eh, lo otro es la capacidad física fundamental, que para mí es la fuerza, en donde las otras capacidades nacen a partir de ella. ¿Sí? Si vemos al lado izquierdo de la pantalla, sale la resistencia, en donde ayuda a mantener los niveles de fuerza. Y al lado derecho, la velocidad, esta deriva directamente de la fuerza, donde tenemos unas capacidades físicas facilitadoras como es la amplitud del movimiento y la coordinación. Entonces es muy importante tener en cuenta que, y diferentes investigaciones nos dicen,